Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Nueva cuenta con nosotros en MXN, su televisión. Pues en este Fuego Cruzado hoy tenemos temas que son de mucha actualidad, en las que es muy importante que contemos con la opinión de don Carlos Cardín. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, regresando de Whitefish, la tierra del cielo. Debe ser, debe ser. No te sentirás ángel, ¿eh? Espero. Bastante bien después de 10 días. Porque para ángeles, los ciudadanos, ¿o no es así, Hernán Cordero? Así es, muchas gracias por invitarme, Lilia. Un gusto estar con ustedes, con todos ustedes. Juan José Chilón, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy honrado por tu invitación, como siempre. No, hombre, al contrario, los honrados somos nosotros y usted también, porque ya verá que las opiniones en los temas que trataremos este día le van a despertar por lo menos el interés en informarse un poquito más y en contar con un criterio propio. Señores, es muy difícil lo que estamos enfrentando en materia de seguridad en el país completo, en todo el país. Al inicio de esta semana, hoy que estamos transmitiendo este programa es viernes, entonces la grabación se está llevando a cabo este martes. Faltan 2 días en los que seguramente habrá una mayor información con relación a los tamaulipecos secuestrados, que independientemente de las repercusiones de carácter internacional, aquí en Quintana Roo nos pega, porque los Estados Unidos han lanzado el último año un par de alertas preocupantes y no sabemos hasta dónde puede llegar pues esta presión del vecino del norte hacia nuestro país para proteger a sus ciudadanos. Es lo que ellos, el argumento que ellos utilizan y que yo creo que es suficientemente válido. Ojalá que en México también nos preocupáramos por nuestros ciudadanos, porque el presidente hizo la mañana de hoy un reclamo de que en Estados Unidos no se armaba ningún escándalo y mataban muchos connacionales. La falla no es de los Estados Unidos, la falla es de los funcionarios mexicanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del gabinete, de la propia presidencia, de la de ahora y de las de antes, porque pues recordaremos, tú eres más joven que nosotros, pero yo creo que sí te platicaron de cómo pasaban videos en donde se estaban ahogando los migrantes y del otro lado los estaban observando con sonrisa burlona, esperando que murieran. Y bueno, ya no terminaban el video mostrando los cadáveres, bueno, la forma en la que ya habían muerto, porque ya era demasiado sangriento. También vimos cómo apuntaban con estas, lo que se usa en los ranchos, con escopetas, a nuestros connacionales, y los ejecutaban, y no pasaba nada. Y efectivamente así han muerto muchísimos mexicanos, y no hay una exigencia diplomática, no hay una nota al respecto, no hay nada, ni la aclaración de quién es, ni de nada. Pero la falla no es de los Estados Unidos, ni modo que ellos van a hacer escándalos sobre lo que ellos mismos provocan o sus gentes están haciendo. Pues se esperaría del gobierno de México y no ha sido así. Entonces el reclamo sí me parece inapropiado, pero las repercusiones de esto, yo sí quisiera conocer su opinión y sobre todo al final de lo que pueda corresponder a este panorama nacional e internacional, las repercusiones en Quintana Roo. ¿Quién quiere empezar? Hernán. Gracias, Lilia. Pues mira, yo llevo ya muchos años en el tema de seguridad, de análisis, del lado ciudadano siempre muy preocupado y proactivo, y en un lugar en el que es mucho más vulnerable a estos temas por la afectación al turismo. Y la verdad es que cada vez suceden más cosas terribles, y va ascendiendo y seguirá, porque no hay nada en el camino que nos diga que pueda reducirse.
y finalmente me doy cuenta de la pasividad de los empresarios, de los hoteleros, y de que nos acostumbramos a que sigan sucediendo las cosas porque nos compensa que el turismo sigue creciendo. Entonces, y a nivel mundial, ¿hasta qué momento nos vamos a dar cuenta que nos afectó? Hasta que suceda como sucedió en Acapulco, en Mazatlán o lo que fuera. De repente hemos tenido temporadas en las que baja, pero la afectación no ha sido tan trascendente como para que despierte la sociedad, y eso es lo malo. Que según la historia y las estadísticas, y no nada más aquí, sino en muchas partes del mundo, necesita haber una afectación tan drástica, tan dramática, como para que la gente actúe. Pero y mira, no aprendemos en cabeza hoteleros, ajena. de los turistas. Pero aquí podríamos decir que el número de víctimas que corresponden a esa área es mínimo si lo comparamos con la aportación diaria de 2 cadáveres, por lo menos. Entonces, los ciudadanos deberíamos despertar, ¿no te parece? Sí. Porque la afectación es directa para los ciudadanos. Sí, pero la idiosincrasia mexicana es hasta que no me afecte a mí directamente, aunque vea a mis vecinos afectados, yo no meto las manos. No somos solidarios en ese tema y no hacemos comunidad y no tenemos conciencia, y estamos acostumbrados a participar poco ya que el gobierno lo resuelva y nos comen las cosas, desgraciadamente. Ojalá haya un cambio o una iniciativa de un mejor gobierno para ir reduciendo, porque sí, en los próximos años vamos a dar un brinco radical, porque la impunidad que está sucediendo ahorita es tremenda. Una de las causas, pienso, que genera este problema es que cada vez que hay un proceso electoral, y eso se ha visto en los últimos años, no hay formación de cuadros, no hay integración, no hay una suma de voluntades para resolver el problema de la inseguridad. Todos los días tenemos delitos en Cancún, es impresionante. Yo me atrevo a decirte que son 4 ejecutados al día, 2 de la cifra oficial y 2 de la cifra negra. Una fiscalía Pero rebasada, que curiosamente en el reporte que hacen en los oficiales, pues los del sistema de seguridad y esto, Quintana Roo no aparece. Secretariado técnico. El secretariado técnico. Y no a Quintana Roo se lo saltan, ¿eh? Puede aparecer cualquier Aguascalientes con 2. O sea, en ese reporte diario no están los 4 de nosotros. Pero no es nuevo esa política de sustraer a Cancún, de ocultar los datos reales de lo que pasa en Cancún, en muchas materias, o sea, en muchos delitos, no solamente el tema de ejecuciones violentas, de homicidios, de suicidios, estás hablando también de violaciones, desapariciones, el tema de la pedofilia, pederastía, un tema. Cancún ha sido una cuna de muchos delitos graves, donde la política ha sido tápalo, ocúltalo, habla con los medios, que no se publique, que no salgan los medios. Estos Warner de Estados Unidos, por ejemplo, nos pegan directamente a todos, pero vámonos, una cosa es el tema turístico, que es mi respeto de lo que vivimos todos, pero si tú te vas a la sociedad, al pueblo, a la gente, a las colonias, a las regiones, el problema es más grave todavía. La violencia, la inseguridad es terrible, sobre todo la impunidad, que ese ha sido un problema grave. No hay una autoridad que castigue, que sancione y que ponga el ejemplo. Mire, este señor asaltó, está detenido, está condenado y está preso. Ese es el camino de la justicia. Y en el camino de la justicia nos quedamos cortos en Cancún y en Quintana Roo en general, pero sobre todo Cancún. Una fiscalía agotada, rebasada. La autonomía de la fiscalía ha dejado mucho que desear. La facultad de Dios, entre comillas, que tiene el Ministerio Público ha dejado mucho que desear. Se supone que esta fiscalía nos iba a dar soluciones más rápidas en los procesos. Los procesos orales, penales, son más largos que los anteriores. Las audiencias se difieren una tras otra. Es decir, es impresionante cómo el tema del legislador también nos pega. Si el legislador no establece leyes que resuelven los problemas de fondo, y si los empresarios... Esa es una realidad. Tienes una sobrelegislación, 4 o 5 leyes para regular un delito. Pero a la hora de aplicar esa ley, cuando la fiscalía tiene que aplicar la ley, te vas a un proceso oral penal y el juez tiene hasta 20 audiencias para diferirla, o cuando el señor quiera entrar al inicio de juicio, ¿cuándo recibes una sentencia condenatoria? Hay juicios que yo he llevo 7 años en el proceso. 7 años de juicio.
¿Saben lo que significa eso? Y es el sistema oral penal. Entonces, es un tema muy complejo. No, y se supone que es... No, bueno, los otros tardaban hasta 20 años, ¿no? O sea, el sistema acusatorio penal, el otro inquisitorio, ¿no? El sistema inquisitorio, ¿no? El ejemplo de Israel Vallarta. Pues imagínate. Dice el presidente, ¿no? En el Mañanero, lleva 17 años en la cárcel y bueno, él se basa en una presunción de inocencia por la liberación que hicieron de Flores Cafés, pero lo cierto es que pues existen las pruebas suficientes y dice, si lo sentenciaran yo le daría el indulto. Eso, dime tú, no me vengas con que la ley es la ley. No, pero ahí sí le aplica, Pero volviendo al tema de Cancún, de verdad, yo llegué a Cancún en el 89 de Prenda Albañil, tenía 14 años de edad. Y podías caminar en las calles de Cancún tranquilo a las 3 de la mañana. Había una policía que cumplía una función de prevención. Ya no hay prevención en la policía municipal. Nadie previene el delito. No, de eso, Hernán, tú sabes mucho. No, el tema de prevención. ¿Cuánto se invierte en la prevención? No, hablando de la policía municipal, no, hablando de prevención de la cultura de la seguridad, ¿cuánto se invierte en la prevención del delito? Nadie invierte un peso en la prevención del delito. ¿Cuántos están promoviendo? No robarás, no matarás. O sea, conceptos, a ver, hablando moralmente hablando, no tenemos una formación de moralidad en Cancún, en el Estado. No se está trabajando en eso. Se trabaja... Todo el mundo quiere trabajar en el castigar al delincuente, pero nadie trabaja en cómo prevenimos. Eso lo has establecido en varios programas. Tú has trabajado mucho en ese tema. Pero es que era prevención e impartición y procuración de justicia, o prevención, procuración e impartición. Y obviamente, pues lo primero que hay que hacer es prevenir para que se evite el delito. Pero eso ya está a tal grado la impunidad y a tal grado rebasado que ya de la prevención, bueno, ni quien se acuerde. No, en las escuelas primarias lo que enseñan es a cuidarse de las balas, ¿no? Niños al piso, por los balazos, o sea, nada de prevención. Evita que no te suceda, ya de promover el deporte, concientizar a la gente, tener limpias las colonias, cuidarse entre ellos. El respeto al derecho ajeno. Los mismos anuncios en la tele, en el radio que había antes, nada, porque está tan rebasado que no hay manera, ¿no? Y el tema también es que la propia autoridad, la corrupción, que debe de ser el juez, el policía y el ministerial, que deben de ser los ejemplos a seguir, cuando cometen un delito simplemente se les retira del cargo y se dice, se le va a retirar el cargo. ¿Cómo? Si deben de tener un castigo ejemplar por ser ellos los que tienen en sus manos o la seguridad o la impartición. Entonces a ellos se les debería de juzgar mucho más fuerte y debería de haber un castigo ejemplar. Y entra el tema de los soldados que ejecutaron a los estudiantes, porque el ejército ya los procesó a los soldados, los condenó a prisión, la justicia militar ya intervino. Bueno, en teoría, porque son campos y son cárceles cerrados, ¿no? Pero las aquí, prisiones militares, cárceles militares. Yo considero, ¿quiénes son? Como hay autores materiales y autores intelectuales. Claro. Los autores intelectuales del crimen y de estos crímenes son todos aquellos, ¿verdad? Los jefes inmediatos, el secretario de la defensa, que no les ha dado la capacitación debida. No puedes tú pedirle a quienes están en guerra, ¿verdad? Sí. En guerra literal, a quienes necesitan protegerse, pero además que tienen la consigna de actuar, de disparar, porque así se hace en una guerra. Para eso son soldados. ¿En qué momento los han capacitado? Sí. Es lo mismo que la capacitación que debieron darles para los juicios orales, a los matutes para poner las cintas, para el lugar. ¿Cuándo ha habido esa capacitación? Nunca. Entonces, sí, muy bien, no sabemos si a los jóvenes estos los estén en la cárcel o sea puro cuento, porque se supone que este tipo de acciones iban a ser juzgadas por civiles. Y al final de cuentas ya no lo hicieron, se entraron a la justicia militar. ¿Por qué? Porque los están protegiendo, esa es la verdad. Sí. Y yo de nueva cuenta caigo en esta revictimización que se hace. Ahora resulta que los muchachos eran sicarios, ¿no? Y entonces ya no hay ley, porque cuando es
es pleito entre narcos, es como si no existieran ni muertos, ni leyes, ni seguimiento, ni investigación, ¿no? Ya, son sicarios, entonces. Hubo una declaración, sí. Hubo una declaración del presidente de los derechos humanos de la entidad. Y dice, están las grabaciones, los videos. Aquí en Tamaulipas se acostumbra que cuando ya te detienes porque te para la Guardia Nacional, llegan y te chocan el coche, ¿sí? Te empujan, luego ya se bajan los soldados. Ese es lo primero que atemoriza a los que van dentro del auto, cuando obviamente no son sicarios, ¿verdad? Claro. Porque si no, pues claro. Dice, pero esa es la forma. Están los videos en donde durante 450 metros van persiguiendo, van detrás, no persiguiendo, sino van atemorizando a estos jóvenes. Se paran, los chocan y luego van y los acribillan. Y bueno, cuando los dos de los cadáveres presentan el tiro de gracia, porque también dice el de los derechos humanos, cuando cometen errores, ejecutan a los que quedan vivos para evitar declaraciones de cómo se dieron los sucesos. Pero tenemos los videos. Entonces, ¿qué sentirán los padres que encima de que ya perdiste a tu hijo, ahora te lo hacen narco? Claro. Sí, como siempre ahora, sucede. ¿qué castigo reciben todos estos que se quedan con el dinero de la capacitación y que no tienen un cuerpo que capacite? Porque además se autorizó lo de la Guardia Nacional y esto porque se supone que el ejército iba a respaldar mientras se capacitaba a una policía dedicada a la seguridad. Y pues de eso no vemos nada, absolutamente nada. Estamos completamente lejos de todos los protocolos y todos los pasos que se tenía que seguir. La verdad es que ahí sí Felipe Calderón inició un proceso bueno, creando la Policía Federal, creando todo la plataforma México y los C4 y C5 y tal. Empezó y eso era a muy largo plazo, pero fue a cambio de gobierno, cero continuidad. Fíjate que me llamó mucho la atención la declaración de Barr, del ex fiscal, que dijo el único tiempo en el que México actuó de manera seria es con Felipe Calderón. Y incluso mencionó el sexenio, los años del sexenio. Él iba con todo, pero la preocupación de los Estados Unidos estaba en otros temas. Como diciendo, no le pusimos la debida atención y lo dejamos solo. Ya está desbordado. Y bueno, pero me llamó la atención porque ellos saben que hay una persecución vía García Luna de Felipe Calderón. Sí, entonces, política. ¿Cómo se atrevió a defenderlo? Dije yo, fíjate qué situaciones tan encontradas, ¿no? En su momento, ¿no? Los intereses del gobierno norteamericano, es que ese es el tema, es un tema de intereses. Ya alguien dijo por ahí, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Sí, esa es la realidad. Todos tienen intereses. Yo creo que Hernán decía al principio, los hoteleros tienen intereses. Claro. Se escucha. El tema, por ejemplo, de la droga en la zona hotelera, todos los 130 mil cuartos que hay de Chetumal a Holbox, el negocio no son los cuartos, es la droga. Está por encima de la venta de cuartos. Entonces, la entrada del hotel hacia la playa es otro rollo. Ahí no entra la policía, allá no entra la investigación, allá están los taxistas con su delegado, ahí está el de la entrada del hotel, que puede ser el hostess, o puede ser el que carga las maletas, o puede ser el del mostrador, puede ser la recamarista, pueden ser todos los que distribuyen, pues todos dentro de un orden que se da entre gerentes y subgerentes. En torno al consumo. Pues todo para la venta y todo para lo que viene a buscar mucho turista, que por eso tampoco baja nuestra ocupación, porque seamos realistas. Somos los primeros que nos recuperamos,
porque hay cierto orden adentro de los hoteles, adentro de esta distribución y de esta forma. Y esto no lo ignora la policía ni los de inteligencia. ¿Cuál es el problema? Que se les desborda a la calle y se les desborda a las colonias el narcomenudeo y lo que hablábamos de las construcciones. Y ahí entonces viene otro tema con ingenieros, arquitectos, constructores, promotores de construcción, que todo mundo sabe, pero todo mundo calla. Muchos se benefician, otros procuran no meterse para evitarse problemas. Pero revisando la situación en la ciudad, no todo es culpa de los narcos. No todo es culpa de ellos. Es culpa de mucha gente que también tiene ambiciones de dinero rápido y fácil. ¿Cuántos negocios no vemos crecer aquí, desaparecer y moverse? Sí. Y te dices cómo es que nació, y cómo es que creció y cómo es que desapareció. Bueno, lo que estás diciendo sucede en todo el mundo, en todos los países desarrollados, en el propio Estados Unidos, en Europa. Sí. Todo el mundo consume, y yo creo que hasta más. La red de distribución y de consumo es tremenda, y seguramente más que en México. Pero la diferencia es el Estado de Derecho en la ciudad y a lo que se eleva la violencia y el que puedan estar armados, el que puedan matar, porque una cosa es la distribución y la venta, pero otra cosa es la violencia que sucede en la sociedad, los derechos de piso y la falta de Estado de Derecho finalmente. Es que yo creo que la impunidad. Pues el mejor ejemplo es la DEA, es la administración de la droga. El que el Estado ejerza el control sobre estos grupos, no que estos grupos rebasen al Estado y sean ellos los que tienen el control. Como tú dices, sí, la venta, los consumidores, todo eso, están en todo el mundo, sí, pero mantienen sus controles. A mí me decía lo conocen bien, también es tu amigo, Javier Cuello. Me decía, mire, doña Lilia, es una mentira, es un mentiroso el que dice que no tuvo tratos con los capos y fue un alto jefe policíaco. Eso no es cierto. Claro. Los vemos, hablamos con ellos. Y bueno, dinerito no, pero las reglas son estas. Así es. No hay masacres en tu zona, no hay esto, no te salgas de tu rol, y si te sales te agarro y te hundo. Así es. Entonces ellos trabajaban con reglas muy claras. Como te comenté en alguna ocasión, el exgobernador de Sinaloa, un último setemista, el último gobernador setemista que hubo, lo voy a entrevistar y le pregunto sobre la droga. Y me dice, mire, cuando yo llegué, vinieron unos a ofrecerme un dinero. Y les dije que no, que yo no hablaba con ellos, que yo quería hablar con sus jefes. Vinieron aquí unos gringos que quién sabe si serían sus jefes o no, pero llegaron acá y les dije, aquí en el estado, en mis calles no venden ustedes un churro. Por lo demás, hagan sus cosas, hagan su trabajo, no quiero violencia. O sea, les leyó la cartilla de todo lo que no quería que sucediera en su estado. Y nos la llevamos muy bien. Dice, bueno, luego me decía mi secretario, señor, tenemos que ir a inaugurar tales caminos y una escuela y todo eso. A ver, pues háblale a las obras. No, es que las obras no las hicimos nosotros. Dice, las hacían ellos. No, sí, cómo no iba yo a ir si era en beneficio de la ciudad. Inauguré muchas obras que ellos construyeron, pero aquí no vendían. Bueno, había autoridad. Había autoridad, había un control. Había un control. Cuando hay gobierno, cuando hay gobierno, la delincuencia, también es lo que yo mencionaba hace rato. En el 91, tú podías caminar a las 3 de la mañana en la Tulum y nadie te asaltaba. Sí, pero es que a los grupos de narco, con su organización les permitieron la extorsión, el derecho de piso, que se salieran de todo eso. Y negociabas con dos. A toda la ciudadanía. Negociabas con 2 o 3. Ahorita la impunidad es tal que no hay manera de negociar. Ya cualquiera. Son cientos de miles y todos se atribuyen de ser narcos. Todos piden derecho de piso diciendo que son zetas, que no zetas, que lo que sea, y pueden hacerlo porque no pasa nada, aunque sea un grupúsculo diminuto que es muy vulnerable, aunque sea falso, no pasa nada. Entonces, o puede ser falso.
la mejor manera, el negocio más seguro en México es la delincuencia, porque ahí están las cifras, ¿no? Menos del 0.1, no llega ni siquiera al 1% de que se les detenga y de que se les sentencie. Entonces es el negocio más seguro del país, la delincuencia. No, eso no es cierto. El negocio más seguro del país es ser funcionario. Porque estos, por lo menos, ¿qué tal si sale uno que traiga pistola y los mata, o se matan entre ellos, o de alguna manera algo arriesgan, Hernán? Los otros no arriesgan nada. Lo que pasa es que si eres funcionario dependes de alguien de arriba, y los delincuentes no, los delincuentes siguen eternamente por años y años y años, ¿no? Entonces, y también son delincuentes, igual que los funcionarios delincuentes, que son la mayoría, desgraciadamente, porque están ligados, si no, no tendríamos el país que tenemos si no hubiera colusión. Si no hubiese esa complicidad. Nos vamos a un corte, ¿me permiten? Enseguida volvemos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Quintana Roo vive.
Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, este tema, repito, tenemos 2 alertas aquí en Quintana Roo. Y ahora este conflicto en Tamaulipas, y Estados Unidos es el principal proveedor de visitantes, y tal vez como mencionan ustedes dos, no se va a afectar, ni nos vamos a ver afectados por una disminución de turismo, porque esto se ha convertido en un centro en donde la droga puede consumirse libremente. Entonces, sí viene esta etapa del experimento, que puede ser que los papás sean los que les prohíban a los hijos que vengan, ¿no? Aquellos que todavía puedan tener algún control sobre sus adolescentes, pues sobre sus chamacos. Pero a la ciudadanía nos está afectando brutalmente. Claro. Los ciudadanos estamos pagando las consecuencias. Y obviamente como no hay límite, pues esto va a tener una consecuencia a fuerzas en el futuro, ¿no? Cuando está tan degradado y cuando ya está tan perdido tanto, pues la consecuencia es tremenda, y luego para revertirlo pues van a ser 3 o 4 veces más tiempo que lo que costó que esto se deteriorara, porque ese es el tema. Para revertir es mucho más trabajo y mucho más esfuerzo, y solo con la ciudadanía se podría lograr, y la ciudadanía forma parte del problema, porque la tendencia es la misma que tú decías respecto a que se oculte o se censure que aquí pasa algo, y la costumbre del empresario de la región es: no hables mal del camello, les encanta la palabrita, y les encanta, no digas nada. Eso nos hace estar coludidos o formar parte del problema, porque lo que necesitamos es levantar la voz y quejarnos de que eso esté sucediendo, aunque haya una afectación, pero esa afectación va a ser temporal. Y vamos al contrario, vamos a quedar bien, como sucedió en París en aquellos escándalos que hubo hace 2 años, no me acuerdo de qué, que los parisinos se pusieron firmas y dijeron: aquí no va a suceder esto. ¿Y qué sucedió? Que se vio ante el mundo que estos cuates reaccionan y que no quieren que eso suceda. Aquí es al revés. Cállate, no pasa nada, y que nos sigamos inundando y que nos sigamos, que nos siga cargando la tristeza. Hay de la sociedad que no son tomadas en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, estamos grabando día 7, martes 7. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Desde ahorita ya se ven las vallas metálicas en el Zócalo capitalino. Desde ahorita están armando las vallas, protegiéndose de las mujeres manifestantes de mañana. Así es. Tienen contratados sus clásicos grupos de choque, porque sí habrá quienes estén muy indignadas porque no encuentran a sus hijas, porque no encuentran a sus maridos, porque han afectado y alterado toda su vida y lo que reste de ella, no la presente y lo que reste. Y deben estar iracundas, pero no destruyen como pretenden hacer ver. Y estos grupos siempre son de mujeres enmascaradas. Y la última ocasión, el año pasado, me señalaban, porque recuerden que antes estábamos en pandemia, que sacaban las reclusas de los penales de Santa Marta, del penal de Tlaxcala, de los cercanos. Hacer sus desmanes. A cambio de que puedas recibir tus visitas y algunas preguntas, ¿no? Entonces, claro, son mujeres que delinquen, algunas serán inocentes, otras no, pero obviamente pues, lo que quieren es tener algún beneficio ahí dentro de donde están, y se prestan a realizar este tipo de acciones. Y vemos, como señalabas, que se dictan medidas, ¿no? Ya quién sabe cuántos años son de cárcel para un violador, y quién sabe cuántos años son de cárcel para el que golpea, y quién sabe si todo esto se llevara realmente, se aplicara, pues no habría como las manifestaciones de las mujeres agredidas. Y en este caso, pues es sin palo ni, ¿cómo dicen? Sin palo ni cuarta, ¿no? Dice el rey. No, sin palo ni cuarta. Y porque lo mismo se agrede físicamente a las amas de casa,
los pleitos familiares, en la calle, que pues ya vimos cómo se dispara al aire en Plaza de la Reforma y se logra lastimar a alguna, o verbalmente, ¿no? La Denise, que ya acaba de presentar su denuncia muy amplia, o la presidenta de la Suprema Corte. Entonces, ¿me quieren decir ustedes qué es esa farsa del Día Internacional de la Mujer? La violencia, ¿Qué es esa farsa? Bueno, aquí teníamos se suponía que era una líder de narcos, doña Leti, sí, y resultó exonerada, entonces ni era líder de narcos, entonces que utilizaron violencia de género ¿sabe qué pasa? En su contra, ¿no? Muy buen argumento para sacar. Es que ese es el tema de la impunidad nos ha pegado a todos, en todos los niveles. Si no hay formación de valores morales, de principios, de respeto al derecho a los demás, de respeto a las personas, si no estamos formando ciudadanos, que nos respetemos entre nosotros, que respetemos la ley, que respetemos a la autoridad, si estamos pegándole a quien imparte justicia diciendo que también son corruptos, y si estamos descalificando el trabajo que hacen otras autoridades, como lo hace López Obrador todas las mañanas, un día y otro también, de descalificar a todos, el único honesto es él, todos son corruptos menos él, pues evidentemente el resultado es catastrófico. Nosotros como litigantes, como abogados litigantes, de valores, mira, como litigantes, y de la formación, y hasta se oye anticuado, ¿no? Sí, pero es porque la única solución, sí, Lilia. Mira, ya eso como que, si ¿cuáles valores? Si yo le enseño a la persona a no robar, a no mentir, a no matar, a no traicionar, a no afectar a otro, esta impunidad crece porque no hay castigo. Y si el fiscal general del Estado no logra una vinculación a proceso, y si el juez de control no condena a un culpable, oye, ¿sabes qué? 30 años de prisión para no hables mal de él. No estoy hablando mal de él. Es una blanca paloma, comparado con Gertz Manero, que tiene como asesor Antonio del Valle, que tiene 26 expedientes abiertos, carpetas de investigación abiertas por los 15,000 millones de fraude de Segalmex. Y es el asesor del fiscal de Gertz. Pero eso fue en un gobierno neoliberal, ¿no? No. De Segalmex. No, Segalmex es la invención de ahora. Sí, estás de irónico igual que yo. Bueno, me ganó. Es en serio. No, digo, sinceramente. Oye, entonces, ¿qué te puedes esperar si lo que hace la mano hace el atrás? Y si tienes un Congreso del Estado que pierde el tiempo en otros temas en lugar de legislar correctamente. Es que eso es lo que ha pasado. Ha sido la degeneración total de la propia autoridad. La autoridad es el que representa la impunidad. La misma autoridad es la que nos demuestra cómo se pelean entre ellos, cómo no hay coordinación. Entonces la propia ciudadanía ya no denuncia nada, las cifras ya son de risa, porque antes cuando menos había una estadística que te decía pues qué era lo que sucedía finalmente, basado en encuestas, ¿no? Ahorita ya ni hay encuestas, ¿no? Pero es que no se puede. Mira, ahorita el Congreso del Estado, por ejemplo, fíjate, suspendió y extendió la fecha para elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque quieren meter a Judith Villanueva a fuerzas como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y entonces, aunque la ley establecía que hace 6 meses debieron elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, lo extendieron 6 meses más. Y ahora el presidente se niega a publicar la convocatoria para elegir a la Comisión de Derechos Humanos, al presidente, al titular o a la titular, a la que quede, porque quieren que se venzan los términos legales y entonces designar directamente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sin un proceso democrático, sin convocarlos. Si el propio legislador viola la ley, ¿qué esperas de todos los demás? En una comisión que no funciona desde el nivel federal, desde nivel nacional, con la señora una piedra Ibarra. Oye, y escucha el anuncio en la radio. Que dice cuando matan a estos jóvenes, a esos que balacean, le meten 100 balazos a la camioneta, y ella dice, por favor, que nadie diga nada hasta que nosotros no digamos algo oficialmente. Pero aparte... Oye, pero ve el anuncio que saca la comisión. Dice que 300 recomendaciones en lo que lleva la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice, la mayor cantidad de recomendaciones en la historia de la Comisión de Derechos Humanos la hizo esta. Y ojo, eso significa que hay abuso de autoridad en este sexenio. O sea, ¿qué está demostrando? Que este gobierno abusa de la autoridad. No, pero es como las acciones del Infonavit. Llenar una hoja de asistencia es una acción del Infonavit, ¿no? Entonces dice, el Infonavit hizo 20,000 acciones. No, así están sus recomendaciones.
Pero hablaste de los jueces, y en esta cadena de la que ustedes mencionan, y todos los expedientes que pudieran estar rezagados, no voy a defender a los jueces, pero volvemos como con los autores intelectuales, estos que no capacitan. Los ministerios públicos no sirven. ¿Cómo agarra un juez un expediente y ve la manera en la que está integrada? Bueno, yo no quiero saber si tiene idea de cómo se escribe bien, nada más con las faltas de ortografía que se encuentra, ha de cerrar el expediente y decir al rato me lo dan, porque las tripas se te deben revolver. ¿Cuántos han quedado libres? Pero no es por corrupción ni porque garanticen impunidad, es porque no hay tampoco una labor de investigación correcta. Ahora, y el Ministerio Público no hace su trabajo. Y los que lo llegan a hacer, en el caso de los jueces, muchos de ellos, luego, pues, enseñan, ¿cómo se dice? Ahora, ahí te va un dato duro de los jueces de control. De 10 solicitudes de audiencia de control judicial que se solicitan para que verifique que el Ministerio Público cumple con su función constitucional, 9 son rechazadas. De 10. Es decir, si yo acuso al MP ante el juez de control, oye, dame una audiencia de control judicial porque el MP está violando mis derechos fundamentales, el juez de control dice, te niego la audiencia de control judicial. ¿Por qué? Porque es facultad del Ministerio Público hacer lo que está haciendo. Y yo estoy en el amparo. De hecho, tengo un caso de un amparo contra un juez de control que negó la audiencia de control judicial. Es decir, los mismos jueces de control judicial no quieren revisar la conducta del Ministerio Público. No sé si me estoy explicando. Por eso te digo, toda la cadena de Estado de Derecho está desbaratada, porque primero pues tiene que entrar el que detiene al delincuente, la policía, el ejército, la Guardia Nacional, el que sea del nivel de gobierno que sea. Si ese milagro, porque es un milagro que detengan a un delincuente, sucede, el Ministerio Público integra pésimo el expediente, o se colude o es a cambio de dinero. Yo llego como Ministerio Público no a trabajar, a ser profesional, a ejercer el Estado de Derecho. Yo llego a hacer dinero y es la posibilidad de ganar dinero para liberar a delincuentes, porque así llegan en los partidos y casi en todo el país. Entonces el Ministerio Público no hace su trabajo. Si lo hiciera bien, que también es otro milagro, pues entonces ya que le dicten sentencia y que más bien que el fiscal efectivamente lo mande al juez. Con el juez sucede lo mismo, ¿no? La oportunidad de corromperse, la oportunidad de liberarlo. Si ese tercer milagro sucede, que ya es impartición de justicia, se va a penal ya sentenciado. Y ahí también los liberan, va el amparo. También van amparos, y también es otro caso espantoso, y salen libres por angas o mangas, ¿no? Entonces toda la cadena está podrida y perdida. Para poder rehabilitar todo eso está de locos, porque no hay. Ya están tan maleados durante tantos años y no hay nada que los detenga. Tendrás que partir de cero en todos sentidos, ¿no? Por eso las fiscalías especiales, empezando por delitos menores, es un buena oportunidad para arrancar, porque si tú reduces los delitos menores, estás haciendo que no se eleve el delincuente a ser un delincuente mayor, y eso causa una percepción de seguridad mejor. Te robaron tu casa, te asaltaron, lo que fuera, se resuelve, y son la mayoría de los delitos. Por ahí empezó Estados Unidos, por ahí empezaron muchas ciudades que tenían casos de corrupción fuertes, como Sicilia y eso, que ya estaba desbordado y que 2/3 partes de la población habían perdido familiares y tal. Así empezaron atendiendo delitos menores, y entonces lo resuelves. Fiscalías protegidas, alejadas de las fiscalías normales, para que estén más blindadas, para que no estén ahí infectándose de la corrupción,
y así iba funcionando. Y era el esquema y la posibilidad de hacerlo con las mesas de seguridad y justicia, crear fiscalías especiales en centros ciudadanos, alejados de la fiscalía, y ahí ir avanzando con la participación de la ciudadanía. Pero también fue colusión, también nos ganó la Liga de Ciudadanos queriendo quedar bien y tocando puerta con el gobierno, y caímos. Por eso vuelvo a lo mismo, somos culpables como ciudadanos de que eso nos esté sucediendo. Pero ¿cómo logras eso? Está perfecto. Nosotros tuvimos que ampararnos para poder inscribir a un candidato a fiscal general del Estado cuando el Congreso emitió la convocatoria para elegir al fiscal. Tuvimos que ampararnos para poder participar. Es el colmo. O sea, es decir, ¿cómo logras? Si la fiscalía es especializada. Yo lo intenté, te voy a contar mi historia. No, nosotros lo vivimos. Sí. Y al final de cuentas, ya vía línea en el Congreso del Estado para que ya el fiscal preelecto anticipadamente iba a ser el designado por el gobernador en su momento, y a todos los aspirantes los hicieron una pasarela ante la comisión. ¿Cuál es tu...? Y al final, pues como candidato estaba Carlos Joaquín, y recuerdas que yo estaba como candidato ciudadano y que no teníamos los elementos legales para poder realmente triunfar como candidatos ciudadanos, y entonces nos bajamos todos los candidatos ciudadanos condicionando al entonces candidato Carlos Joaquín para que firmara iniciativas que realmente urgían, entre ellas la independencia de la Fiscalía, que es fundamental para tener Estado de Derecho y seguridad. Lo firmó y se comprometió y dio su palabra de que iba a haber primero, la elección de los jueces y del fiscal dependía del propio Poder Judicial, porque tiene la discrecionalidad del gobernador de elegirlos, ¿no? Entonces, que no tuviera esa discrecionalidad, que verdaderamente fuera autónomo, que la ley ya lo dice a nivel federal de que tienen que ser autónomos, como parte fundamental, como la columna vertebral de eso, ¿no? Lo primero que hizo cuando ganó, ni siquiera estando de gobernador, era tratar de evitar a lo más posible que se creara la Mesa de Seguridad y Justicia y que se cumplieran esas promesas firmadas ante varias instituciones ciudadanas. Pero lo peor de todo es que esa posibilidad se pudo dar por colusión de propios empresarios que quieren tener el picaporte, y entonces participó Luis Cámara, Pancho Córdoba, Carlos Constance, Romárico Arroyo, Cristina Alcayaga, todos ellos hacer el juego de ciudadanos para que no se pudiera lograr realmente una Mesa de Seguridad y Justicia independiente, ciudadana, y eso hizo que también hubiera presión suficiente y que el gobernador estuviera empujando en todos los municipios y en todo el estado para poner al fiscal que él quería. Lo disfrazó y simuló que iba a ser un fiscal independiente, pero era un fiscal a modo designado por él. Ahí empieza el problema. Hasta cambió la ley para la designación. Hasta la cambió para poder meterlo. Nosotros hicimos una queja incluso contra esa modificación. Además se lo trajo de la Ciudad de México sin conocer el Estado. Que hay que conocerlo, obviamente. Ni los puntos álgidos, ni los problemas, ni nada. Entonces, un tipo que llegó sin ver y sigue sin ver, y con una gran corrupción adentro. Y lo más patético, con muchos problemas la vicefiscalía. Y yo era mi reclamo, a Cristina le hablé y le dije, porque ella me dijo, nosotros queremos controlarlo y que tú participes con nosotros. Le digo, mira, lo más patético es que juega así con el CCE, juega con Grupo Quintana Roo, juega con instituciones disfrazadas de ciudadanas, con eso, pero no con el tema de seguridad, porque ese verdaderamente es muy delicado y somos nosotros mismos los que nos urge tener eso. Y es gente que tiene mucho más riesgo porque tiene más inversiones, ¿no? Es la que en teoría debería estar más consciente de que las cosas están bien, porque tiene muchos intereses y son los que más la afectan. Y la mesa actual que coordina José de la Peña, que es la mesa de seguridad de la paz, ¿no? ¿Cómo se llama? De risa loca. hay conferencias. Yo recuerdo cada lunes, ¿no? Cada lunes, ¿no? Y el resultado. Expresidente de los hoteleros,
¿Almaguer? No, el señor que falleció. Don Carlos. Carlos Goselín. Goselín. Goselín Bueno, Moreno. Carlos Goselín, Moreno. y el otro que falleció fue el papá del que estuvo. Roberto Cintrón. De Roberto Cintrón. Pero el que más parece es Carlos Goselín. Cintrón. Esos eran muy buenos. Él en un programa... Cintrón, ¿eh? sí, Roberto Cintrón. Sí, en un programa de los que todavía grabábamos en el Canal 10, Canal 10. fíjate, y ya se sentía que la seguridad estaba rebasada. Sí. ¿Y de cuántos años te estoy hablando? ¿De 4? No, más. Más. Yo creo que murió hace como 6, ¿no? Roberto. Un poquito más. Pues sí, Roberto Sí, murió hace como, más. como 6 años. 6, 7 años. Muy bien. Me hablaba de la necesidad, y él estaba dispuesto a hacerlo, de encabezar una marcha en la zona hotelera con los trabajadores de la zona hotelera, porque ellos estaban siendo víctimas de tanto crimen, de tanto asalto, de todo, y que si había que proteger a los turistas, también había que proteger a los trabajadores. Claro. Y que él iba a manifestarse, a encabezar esa manifestación, y que creía que debería tener el apoyo de los hoteleros. A mí me pareció una gente muy seria, muy centrada, ¿no? Con cumplimiento de palabras, y me parece que los hoteleros no le hicieron eco. No, porque para ellos el verse que están en contra, que se les visualice que están en contra del gobierno, ya no quieren. Así se les esté cayendo el mundo, ellos tienen que ser aduladores y se tiene que percibir el gobierno que ellos están con ellos. Entonces, son capaces verdaderamente de que se los violen, pero no pueden enfrentarse ni alzar la voz. Una amenaza mayor que la pretensión de fraccionar poco a poco, que afecta sus tarifas, claro. Y no dicen una palabra. Bueno, por cierto, a todos una cosa, me visitó un vecino de Poctapoc, voy a omitir su nombre por razones obvias, para ayudarlo con un amparo contra la colocación de campamentos de trabajadores de la construcción del puente en Chultepec. Un pseudo abogado les hizo un presupuesto y les hizo un mal amparo, por cierto, por allá anda el tema, y todavía antier hablé con un arquitecto amigo que traen el problema ahí de Poctapoc, donde pues quieren usar el campo de golf como campamento, ¿no? Los 10 primeros hoyos. Se iban a amparar contra ese tema, ¿no? Sí, ya metieron, ya entró el amparo. Sí. Ajá, la asociación de vecinos de Poctapoc. Pero déjame decirte, esto de Poctapoc está desde Gregorio Sánchez. Sí. Cardín fue el que denunció a Gregorio Sánchez, denunció esto. ¿Hace cuántos años? En el 2009, sí. 14 años. 14 años. Y yo le reclamo a Cardín, porque después vino otra etapa de lucha, luego otra más, y la que está ahorita. Después de 14 años, apenas los residentes de Poctapoc hicieron su asociación de residentes. Bueno. Después de 14 años de estar siendo alertados de lo que podía pasar, claro, no con la claridad de ahora de un campamento, claro, pero que ya se tenían las pretensiones de deshacerse del campo de golf, de todo, cuando durante 13 años han estado viendo que hay una amenaza de que su patrimonio se vea afectado, ¿no? Seriamente afectado, porque sus casas dejarían de valer lo que valen actualmente y se costarían el 20%. Se tardaron 13 años para abrir los ojos. Y yo vi a este señor luchar una, otra y otra vez, y sentarse con y hablarlos y llevarlos. Solo, como así siempre, es, nadie te sigue, que tú resuelves. Ahí está Carlos resolviéndolo, muy a gusto. Así muy es. a gusto. ¿Qué es y lo en que el hablaste caso de los ciudadanos? en el caso presente, ¿verdad? Ahí te estás echando un enemigo en contra. La partida de brutal. Así es. ¿Verdad? Y los señores estos con sus, bueno, si nos ampararemos o no nos ampararemos. Hacen una exposición en donde muestran letras, cuando tendrían que estar demostrando afectaciones reales. Entonces, bueno, y Cardín defendiendo todo eso, ¿no? Porque volvemos a los valores que te digo que hasta te escuchas viejo, ¿no? Bueno. Él tiene sus valores asentados, sabe lo que significó Poctapoc para el impulso de Cancún, que es un ícono, que todo esto que tiene mucho que ver además con
con la clase trabajadora de la ciudad, Sí. pero los directamente afectados nada. Nada, que alguien más se los haga. Y si logras subir a unos cuantos que dices, hijo, este guate ya por fin lo subí, con una llamadita que le haga cualquier autoridad, inmediatamente doblan las manos y en lugar de que se pongan más firmes todavía y digan, oiga, es el colmo, aquí me vas a afectar, esto no se debe de hacer, inmediatamente doblan las manos y te dejan solo. Pues no ves cómo a Ebrard, que está tan altote y fuertote, pues dice Trump que lo dobló re facilito. ¿No? ¿Sí? ¿En qué sentido lo diría? Vete tú a saber, pero se dobló. Bueno, es en todos lados, tienes toda la razón, y se queda uno solo. La cultura mexicana. Cuando nombraron a Elina Coral, rectora de la UCRO, decía, pero esta pobre mujer, ni siquiera su apariencia le va a ayudar a sentarse en esta Asociación Nacional de Universidades y todo esto, ¿no? Y en ese tiempo, cuando estaba en discusión si la nombraban o no, a uno de los catedráticos de la UCRO lo insertaron en la Academia Mexicana de la Lengua, que solamente tiene 70. Entonces es un honor que pertenezcas a la academia. Entonces, pues ahí en el programa Desde el Café de Jorge González, hablábamos de que no podía llegar Elina Coral, era un insulto para la universidad, para todo esto, y que supuestamente los catedráticos ya iban a organizar marchas y los alumnos también. Y yo decía, pues con que vaya el señor con una fuerza moral a decirle al gobernador, oiga, no nos haga eso, es suficiente, ¿no? Pues ni fue el catedrático, ni hubo manifestación, y la señora llegó a la rectoría. 4 años. 4 años a poner esa facultad de medicina en la que los egresados, yo no me dejaría poner una inyección. Pobrecitos, hombre, es como los de las universidades Patito. Así es. Es que la sociedad es muy difícil, y tú lo decías muy bien, si no me afecta a mí, no me toca. Y puede pegarle a mi vecino y puedo enterarme que mi vecino ya tuvo que dejar la casa, se tuvo que ir por otro lado a vivir, pero como no me pasó, pues no pasó. No me sucede, no pasó. ¿Te familiarizas? Entonces, el COVID sí, pasó igual. Es tema de plática, es tema de mesas de familia, tema de café, es tema de preocupación porque si los muchachos van en la noche a la discoteca, pues que vuelvan bien, pero no hacen nada, no manifiestan esto afuera, no hacen que una autoridad que de por sí es muy lenta y tiene pocos recursos, pocas habilidades. Ayer, por ejemplo, balacearon unos malandrines una patrulla, persiguieron aquí en la Guayacán, ayer media, casi 3, 4 de la tarde, y yo estaba en carretera cuando me enteré, venía yo de Chetumal. La persiguieron a esta camioneta. La camioneta se volteó sobre el camellón ahí de la Guayacán. Huyeron los tipos al monte, 3 tipos que alcanzaron a ver. Los siguieron con el helicóptero y nunca los alcanzaron. Nadie dice nada. No pasó nada. No, o sea, lo que hubo fue alertas para todos los que están para que no fueran en la grupos, zona. Para que no te acercaras a la Guayacán. Sí, los grupos sociales, esa reacción de grupos de WhatsApp era, no vayan por este camino, no se atraviesen porque hay balazos, protégete porque ahí hay un problema. Creo que estamos en algo, pues no sabemos a dónde va a acabar. O sea, francamente, socialmente es muy difícil. Haces llamados, yo presido una asociación civil que es la de fundadores de Cancún, y hacemos llamados. Hay gente preocupada porque hay gente que empezó aquí, la primera regidora, Vanester Damburi, o el que vino a poner los tubos de agua potable, el ingeniero Nape, y se quedó a vivir aquí, o su esposa Lupita, que fue la primera maestra titulada en Cancún, y el primero de Hacienda, que ya hasta falleció, José Luis, o los que vinieron al aeropuerto cuando estaba en la Cabá, y fueron los que vendían los boletos
Que crees que es la gente con más arraigo, ¿no? Y dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie nos habla? No nos hacen caso cuando decimos, está pasando esto. 60, 70 gentes, máximo que hemos logrado convocar y hablar y estar preocupados, 90. Pero 90 contra, ¿cuántos quieres que hayan en Cancún? Ya cerca del 1.950.000. Pues mira, No aunque hay sean una gran 1.200.000, no es una delegación sí. de la Ciudad de México, ¿eh? No, es sí. si acaso 3, 4 colonias. Y si no puedes con eso, la verdad es que estás incapacitado para todo. Es que tampoco, mira, yo estaba viendo el presupuesto de este año del ayuntamiento, creo que andan los 6,000 millones de pesos. Y no veo patrullas, no veo policías. Vivo a 50 pasos del Palacio Municipal. Yo iba caminando cuando era yo presidente municipal, caminaba a mi oficina. Era más fácil para mí caminar que darle la vuelta a la manzana en el coche. Y hay un hostal que ha ido creciendo de casa en casa ahí cerca de mí. Y en esas épocas que vienen los spring break, están los muchachos en el parque fumando marihuana. Apesta toda la zona marihuana. Ya llegaron los spring break, pasa la patrulla, da la vuelta, no hay. Nadie dice nada, nadie habla. Sí. Si les llamas para decirles, oiga, hay un problema. Sí, dígame cuál es su nombre, se va a parar usted en la puerta y háganos señales, ¿no? Oiga, es muy fácil ver aquí la... Bueno, el día que te chocaron tu camioneta, ¿no? Afuera del Paolo, se da la vuelta y la camioneta de Carlos Parada y le llega y pácatela. Se destroza la camioneta esta que lo impactó. ¿Sabes cuánto se tardó una patrulla en llegar? Hora y media. Cuando además... En la Bonampaca. Hablando ahí 8 de la noche. Bueno, el programa se está acabando. Algo muy rápido, por favor. Pues finalmente, lo que casi siempre digo es, nosotros somos culpables de lo que nos está sucediendo. Mientras no haya una intervención y una participación de la sociedad y una conciencia y que participemos en todo lo que haya en nuestra comunidad, aunque no sea de seguridad, lo que haya en la comunidad, participar para mejorar un poco el entorno, porque de verdad se nos está cayendo cada vez más, se nos va a desbordar y nosotros somos los principales perjudicados, ¿no? Entonces, participen como ciudadanos en todo porque se nos está cayendo nuestro México en todos sentidos. Yo propongo que combatamos la omisión. La omisión es un delito. ¿Qué es la omisión? Y un pecado. Sí. ¿Qué es la omisión? Que si una autoridad tiene una responsabilidad y no la cumple, los ciudadanos no los obliguemos. Así es. Es decir, existen los mecanismos legales para hacer que la autoridad cumpla. El tema del amparo, la demanda, la queja. Desgraciadamente la gente no invierte en conocer sus derechos y como no los conoce, no lo ejerce. Un derecho que no se conoce, no se ejerce. Y la impunidad crece precisamente porque no hacemos valer nuestros derechos. Entonces me parece que es importante, primero, informarnos qué derechos tenemos y segundo, hacer que la autoridad cumpla con su función constitucional. Y sí, promover los valores morales y principios son indispensables. Yo siempre he creído que los principios son indispensables, el no mentir, el no matar, el no robar, el respetarnos sobre todo los derechos de cada uno. Eso es básico. Si la autoridad empezara por promover los derechos fundamentales y los principios de respeto, creo que podríamos avanzar en el combate a la impunidad. Carlos. Pues es muy difícil esta ciudad que pueda en los próximos años unirse más. Creo que ya es sumamente urgente crear las delegaciones dentro de la ciudad y mover el Palacio Municipal hacia las zonas. Se hablaba desde hace más de 25 años sobre armar delegaciones como era el Distrito Federal y ir teniendo esta cercanía. Hoy más que nunca la ciudad se ha convertido en municipio, o sea, ya solo la ciudad es municipio, ya no hay más, ya no hay Leona Vicario, ya no hay Puerto Morelos. El Bonfil está integrada a la ciudad, Puerto Juárez está integrada a la ciudad. Entonces, este es el momento ya de que se hagan las delegaciones y a muy corto plazo, yo diría 5 a 7 delegaciones, por lo extenso, por lo chaparra que es la ciudad, y repartir los servicios sin que crezcan
ni el personal, ni la burocracia, sino que se reparta y se busque efectividad, trabajo directo con la sociedad. De otra manera, no vamos a poder hacer mucho, y ya vamos en los 53 años apenas. A ver qué pasa. Solo me resta agradecerle el favor de su atención y ojalá nos permita estar de nueva cuenta el próximo viernes en su programa Fuego Cruzado. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.